Disculpen chicos el atraso, ¿se escucha? Uy, sabes que aquí también es el mismo problema. ¿Me pueden escribir en el chat si me escuchan o si pueden? Porque delante yo no podía escuchar al otro curso, entonces por favor necesito que me digan si están escuchando ya. Sí, profe, sí se escucha bien. ¿Se escucha ya? Me escucho súper bajito, sí yo, súper bajo. ¿No será su computador, profe? Sí, pues sí, por eso les decía que David, ya le estoy subiendo un poco. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de que empiecen las clases? Y dígame, Alison. Lo que pasa es que yo estoy atrasada con su guía, estoy atrasada en su materia un poco. Sé que hay que entregar una guía que es como de la unidad 4, pero no sé si habrá que entregar otra guía más o algo por el estilo. Un trabajo llevamos en el segundo semestre, uno solo. ¿Uno solo? Sí, y yo tengo ya las notas de eso. Ya Que es una guía, al final del... que la dio para el 10 de septiembre, ¿cierto? No te escuché al final. Que la dio para el 10 de septiembre, Creo que ¿o sí. no? Sí, creo. Ya, esa es la guía que me falta porque estoy como atrasada con eso. Y recién hoy día me la van a poder imprimir y me la traen mañana. Ya, Alison, póngase al día entonces. ¿Ya? Yo la próxima semana lo más probable es que vaya a clase y se la entrego. Ya. Yo hoy día les voy a fijar la prueba porque ya la había fijado, pero la voy a atrasar un poco. Así que se las voy a dejar escrita ahora ahí en su guía, ¿ya? Déjame un poquitito, que les voy a compartir la pantalla del liceo. Y vamos a entrar acá. Y aquí es la guía número 3, la que vamos a ver hoy día. Número 3, ¿ya? Y nos faltaría la guía 4, que la vamos a ver la próxima clase, y con eso terminamos esta unidad, ¿ya? Y esto lo voy a evaluar en línea. Yo les había comentado ya un poco antes, pero ahora voy a dejar puesto ahí en la guía la fecha de la prueba, que sería, a ver, la vamos a dejar para el viernes 8, porque ahora nosotros tenemos clase los días jueves y viernes. Ya entonces, ¿un día qué día es? Mañana tendríamos clases, el jueves, dependiendo de cómo avancemos. Miren, déjenme ver cómo avanzamos hoy día, si no la prueba sería el próximo jueves o el próximo viernes, ¿ya? Pero hoy día lo decido. Voy a compartirles la pantalla de... ¿La guía anterior la terminamos o no? Creo que no la terminamos completa. Ya. Vamos a echarle como un pequeño repaso y vamos a pasar a la número 3, ¿ya? Un poquitito que voy a abrir esa aquí ahora. Es esta. Creo que algo... Ah, no. Espera un poco. Estoy buscando la guía porque se me perdió como otras veces. Ay, ay, ay. Creo que era esta, a ver. No, pues esta era esta. Sí, era esta. Y nos faltaba hacer unos ejercicios, pero ya estaba terminado esto. Ya vamos
Vamos a pasar a la guía número 3. ¿Ya? Esta estaba terminada ya. Porque los otros ejercicios se los dejé de tarea. Pero cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces estamos aquí, guía número 3. Y esta guía se trata de la intersección de la función lineal y la función afín, con los ejes coordenados. Ya, entonces, ¿dónde dejé mi lápiz? Ya chicos, ahora traten de dejar un poquito el celu de lado, ¿ya? Para que puedan entender, o si no, no van a entender nada. Entonces estamos en la guía número 3 y vamos a partir con esta definición, porque aquí esta guía dice que se trata de la intersección de la función lineal y afín con los ejes coordenados. ¿Alguien sabe qué significa intersección? Esta palabra de aquí. ¿Qué significa intersección? Porque partamos por eso. Si no entendemos esa palabra, no vamos a entender mucho esta guía. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿O alguna idea nomás? Donde se juntan dos líneas. Bien, Lucas. ¿Por qué no viniste, Lucas? Donde se juntan dos líneas. Súper bien. Desperté muy tarde. Ya. Pero bien tu participación. Donde se juntan dos líneas. Pregunta. ¿Podría ser que esa intersección fuera una figura y una línea, no necesariamente dos líneas? A ver, por acá. ¿Podría ser o no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Lucas dijo, donde se juntan dos líneas, ¿sí? Miren, voy a hacer dos líneas aquí. Ahí tenemos una y dos. Y yo le puse un nombre la vez pasada. Dijimos que, supongamos que es la calle Tucapel y la Alameda, ¿cierto? Y si yo me paro justo aquí, donde se cruzan las dos, yo diría que estoy en la intersección de Tucapel con Alameda, ¿cierto? Y una cosa importante, si yo me paro ahí, tanto la calle Tucapel como la calle Alameda estarían pasando por donde yo estoy parada, ¿no es cierto? Si yo fuera el punto, digamos. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿podría ser que esa intersección no solo fuera de dos rectas, sino que de otras cosas? Pregunta. ¿Sí? ¿Podría ser? Me seca tanto la garganta, mira, todo esto me he tomado desde la mañana. Sí, pero es porque se me seca. Se me seca mucho la garganta. Sí, la intersección no solamente son de dos líneas, sino que también puede ser de una figura con una línea. Por ejemplo, una circunferencia con una línea, ¿sí? Esto se llama una línea secante a la circunferencia. Y aquí también habría intersección. Entonces tendríamos una intersección ahí y la otra por acá, ¿cierto? Entonces no solamente tenemos intersección de líneas, sino que de figuras también. Y cuando la tenemos así, por ejemplo, y se topa solo en un punto, esto es para que practiquemos un poquitito. Me quedó mal. Tiene que pasar justo así. Ahí estaría tocándose en un solo punto, ¿sí? Me quedó media chueca, pero esta línea se llama tangente a la circunferencia. ¿Ya? Entonces, las intersecciones son
donde se juntan dos figuras. Pueden ser figuras, pueden ser rectas, puede ser un triángulo con un círculo también, ¿sí? Puede ser algo así. Y que justo tenga un círculo, esté pasando por acá. O sea, tampoco me tengo que cerrar a que sea solamente una recta. Ahí habría un punto de intersección entre el triángulo y el círculo, ¿sí? Entonces, no solamente son rectas, pero lo importante es que entendemos que la intersección son donde se juntan las dos figuras, pero pregunta, ¿la intersección es la línea? ¿Es la figura? ¿Qué es lo que es la intersección? Es un punto. Es un punto. Por favor, eso no se le olvide jamás. Es un punto. Y este punto es el que vamos a estudiar ahora en esta clase. Vamos a estudiar este punto donde la recta pasa por los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un monito acá antes de partir con esto. Por ejemplo, yo podría tener así los ejes coordenados. Recordemos eje coordenado de la Y y de la X, así. Aquí tenemos la X y por acá tenemos la Y. Entonces yo podría tener una recta así, miren, podría ser así. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar en esta guía es dónde se juntan esta recta con los ejes. Entonces las intersecciones estarían aquí. Aquí tendría una intersección con el eje, con el eje X. Este punto estaría en la intersección del eje X con la línea recta. Pero pregunta, ¿hay alguna otra intersección más? Ya, ¿dónde? El centro de arriba. Arriba, ¿cierto? Con el eje Y. Con el eje Y. Aquí habría otra intersección ahora con el eje Y. Eso se llama intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar estos puntitos, cómo los podemos encontrar teniendo la expresión matemática, encontrar esos puntos de intersección. Porque si nosotros encontramos esos puntos, vamos a poder saber cómo es la recta que forma, que tiene relación con esta expresión matemática. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante aquí es que las rectas no solamente están de esa manera, ¿cierto? Acuérdense que dijimos clases pasadas que las rectas también las teníamos así. Podemos tener una recta así, ¿sí? También es una recta. Lo único que esta recta no tiene pendiente, ¿no? Esta no tiene pendiente. La clase que viene vamos a estudiar lo que es la pendiente, pero esto no tiene pendiente porque dijimos que la pendiente era una inclinación que tiene la recta con el suelo, ¿sí? Un ángulo de inclinación, entonces esto no tendría inclinación, por lo tanto no tiene pendiente. Y podríamos tener otra recta así. Podría ser así. Aquí tenemos los ejes coordenados y podríamos tener una recta así, ¿o no? ¿Sí? Esto de aquí tampoco tiene pendiente y se le llama pendiente indefinida. Indefinida, es decir, no la vamos a encontrar nunca. Entonces, tanto cuando está así como está así, aquí se le llama una recta vertical y recta paralela al eje X. Esta es paralela al eje Y, ¿sí? Porque aquí tenemos el eje Y, y esta otra es paralela al eje X. Ay, la pinté de color. Ahí.
eje X. Y eso para que recordemos. Y también podría ser que mi recta sea decreciente. ¿Se acuerdan que vimos rectas crecientes y rectas decrecientes? Voy a hacer una acá que sea decreciente. Sí. Es la guía número 3 de la unidad 4. Sí. Ahora yo lo escuché bien. Aquí se escuchan bien, pero allá no se escuchaba nada. Ya. Entonces, podría tener una recta así. Esta se le llama recta decreciente. ¿Sí? ¿Por qué está decreciente? Porque va hacia abajo, ¿no es cierto? Dijimos que esta era decreciente porque si yo me paraba aquí, donde está la recta, tendría que bajar por las rectas porque siempre tengo que ir hacia el lado derecho, hacia la derecha. Esto lo vamos a ocupar en la guía que viene, así que prefiero que nos quede claro ahora, ¿ya? Siempre voy a ir hacia la derecha, siempre, siempre. Para saber cuál función es creciente o decreciente. Siempre hacia la derecha. Si voy hacia la derecha, aquí debería bajar. Porque si quiero ir hacia la izquierda, no puedo ir a la izquierda, ¿verdad? Y si yo quisiera ir, tendría que subir. Pero no debo ir a la izquierda, debo ir siempre a la derecha. No sé si se entiende. Entonces, como que siempre quiero ir a la derecha, tendría que bajar por la derecha. Si tengo que bajar, entonces esta recta es decreciente. Y si tengo que subir, aquí estoy parada y voy siempre hacia la derecha, aquí debería subir por la recta, ¿cierto? Porque siempre debo ir hacia la derecha. Entonces así sé si una función es creciente o decreciente. ¿Ya? Esas son como todas las rectas que podría tener. Ahora las vamos a estudiar un poquito. Vamos a hacer una actividad antes de mostrarles las intersecciones. Y esta actividad consiste en lo siguiente. Vamos a encontrar la intersección que tiene la recta con los ejes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta la voy a achicar, la vamos a poner más abajo. Y vamos a ir viendo, porque esto nos va a ayudar a entender mejor después lo que vamos a hacer. Eso. Ya, por favor. Vamos completando aquí. Miren, vamos a poner esta recta aquí. Y por acá voy a colocar eje X y eje Y. Ya. Chiquillos, aquí a participar, porque todo lo que ustedes participen son puntajes para la prueba en línea que vamos a tener el próximo jueves o viernes. ¿Ya? Entonces, ahí les pongo su puntaje a los que están acá, pongo el puntaje en la guía, y a los que están acá saco el chat, así que ustedes participen en el chat. ¿Ya? Entonces, pregunta, en el eje X, ¿cómo se llama el punto? ¿Cómo escribo el punto por donde está la intersección de la recta con el eje X? ¿Dónde me tengo que fijar? Me tengo que fijar aquí. Aquí tengo la recta X, ¿cierto? Esa es la recta X. Entonces tengo que irme al puntito donde están intersectando. No sé si se alcanza a ver, se ve súper chiquitito. Pero ahí vamos a agrandarlo un poco más. Ahí. Se me fue para acá. Ya, aquí. No importa. Entonces, ¿se alcanza a ver ahí? Súper. Pero pueden verlo en su día ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, en el eje X, ¿cuál sería el intercepto con el eje X? Recordemos que dijimos que es un punto, ¿sí? Y si es un punto, tiene coordenadas X, Y. Por ejemplo, a ver, vamos a recordar un poco porque yo creo que ya lo olvidaron. Yo quiero saber este puntito de aquí. ¿Qué coordenadas tiene ese puntito? Entonces tengo que bajar para ver
para ver dónde la coordenada con el X y por acá la coordenada con el Y, ¿sí? Yo quiero saber ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Tendría coordenadas menos 7, porque está entre el menos 6 y el menos 8, coma 9, ¿sí? Ese puntito se llama menos 7,9. Entonces la pregunta ahora es, este puntito que está aquí, donde está pasando la línea recta sobre el eje X, ¿qué coordenadas tiene ese punto llamado A? Participen acá en el chat, Lucas, porfa, todos. Porque esto nos va a ayudar a entender lo que viene después, si no, no lo van a entender bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del eje X aquí? Atrévanse nomás aunque se equivoquen. Tengo que escribir siempre lo siguiente. Tengo que escribir así. Un par ordenado, ¿sí? Porque un punto se escribe con par ordenado. ¿Cuál par ordenado? Un X, Y. Siempre el X primero y siempre Y como la segunda componente. Entonces, ¿cuál sería el X de este punto? Se alcanza a ver, no se alcanza a ver mucho. Pero en su hojita quizás se vea mejor. A ver. 18. Bien, Lucas. Es 18, pero no 18,18. ¿Sí? Porque este punto sería 18, ¿cierto? Ya, eso estamos clarísimos. Porque está en el eje X. Pero en el eje Y, ¿cuál sería en el eje Y si no se mueve de ahí? Si se queda justo ahí en el eje X. Ese puntito tendría coordenada 0. ¿Sí? Porque miren, porque este de aquí, por ejemplo, ese puntito que recién dibujé, es el 18,14. ¿Sí? Este es 18,14. Y si yo sigo buscando todos ellos, van a ser coma algún número. Pero este que se quedó en el eje Y va a ser 18,0 porque no se movió de ahí. No subió ni bajó. ¿Sí? Pero me tengo que guiar por lo que dice la pinturita aquí. Sí. Entonces, este punto es 18,0. Ania, ¿cierto? Ivani. ¿Tú entiendes o no? Te quedaste colgado. Ya, mire, espérate. Voy a dibujar esta misma recta en el plano cartesiano más grande para que se vea. Vamos a ir a hacerlo allá. Vamos a dibujar menos x más 18. La misma recta la voy a hacer acá en el plano cartesiano a ver si los números pueden verlos mejor así. Entonces voy a dibujar la recta que se llama así. Se llama f de x igual, era menos x más 18, ¿cierto? Era así. Ya. Y me quedó por acá. ¿Por qué? Porque si se fijan ahí, sí, ahí agrandé el dibujo. Ahí estoy mostrando como un zoom más amplio. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero el punto que está acá, a ver,
ver, este puntito, este de aquí sería el 18,0, porque como sé, las coordenadas de este punto son x, 18, entonces busco en el eje X cuánto vale, y después busco en el eje Y, ¿cierto? Y el eje Y aquí es 0. No se movió de ahí, porque este de aquí sería 18,1. Este de acá sería 18,2. Ese 18,3, 18,4, 18,5. Y hacia abajo yo tendría el 18,-1, -2. Entonces, este es 18,0. ¿Se entiende o no ahora? ¿Sí? A ver por acá qué me dijeron. Sí, todavía no he pasado la lista. Ya. Entonces, vamos a ver ahora cuál sería el corte en el eje Y. Esta es la recta y está pasando por el eje Y, ¿cierto? Ese punto de ahí sería la intersección. Ya, pero ¿cómo lo escribo ese 18? Porque ese tengo que escribir siempre X, Y, ¿sí? Entonces la X, mira, ¿qué tengo que hacer para ver que es las coordenadas de ese punto? Devolverme hasta la X para ver por dónde entró ese punto, ¿sí? Entonces bajo, miren, y veo, entró por el 0. Siempre tengo que escribir la coordenada del X y después la del Y. Entonces aquí va a ser 0,18. ¿Sí? Porque subió hasta el 18. Entonces, el intercepto con el eje Y va a ser 0,18 y el otro va a ser 18,0. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Voy a devolverme para allá y lo vamos a anotar. No, ¿dónde me fui? ¿Dónde está la...? ¿Por qué no se me hace? Se quedó pegado ya. No vieron nada de lo que hice ahí. Ya. No vieron nada de lo que hice allá, pero ustedes no reclaman tampoco. Entonces, en el eje X sería 18,0 y en el eje Y sería... Muy bien, 0,18. ¿Sí? 0,18. Miren, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Necesito que ustedes entiendan bien cómo se escriben los pares ordenados, porque si eso no lo entendemos, no vamos a entender las demás cosas. Entonces, siempre tiene que ser el X primero y el Y segundo. ¿Sí? Siempre X primero y después. Ya. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver este que puse aquí. Y aquí vamos a ver otra función. Ya, veamos en este de aquí, ¿cuál sería el eje X, la coordenada con el eje X y con el eje Y? ¿Sí? Eje X lo pongo con rojo para que ustedes vean, el eje X es este, donde está la X ahí, y el eje Y, el vertical. Entonces el eje X, tengo que ver dónde mi curva está cortándolo al eje X y al eje Y, ¿cierto? Entonces, si puedo ver, exactamente, y puede pasar. ¿Sí? 0, ¿cuánto? 0,0. ¿Sí? Porque siempre voy a tener una coordenada X, Y. ¿Sí? Entonces, este puntito no se movió ni a derecha ni a izquierda, ni tampoco subió ni bajó. Por lo tanto, es 0,0. Esto sí, solo 2 dimensiones. Pero también podemos tener 3 o 4. Pero
aquí tenemos dos dimensiones nomás, ¿ya? También sería el mismo. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí coincide que justamente el eje X y el eje Y tienen la misma intersección con la curva tiene la misma intersección. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, acá. Espérate que lo achico, porque si no se me... Ahí. Veamos esta curva de aquí. Ahí. Espérate, déjame echar bien abajo estas otras, para que no se suba. Ya. Este de aquí, entonces, veamos la intersección con el eje X y el eje Y. Eje X y eje Y. Sí, sería lo mismo, pero si nos fijamos la curva va hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces no depende mucho de... Claro. Sí. ¿Y dónde se ve eso? Aquí. ¿Lo ves? Ahí dice menos X. Entonces, aquí la pendiente es negativa. Pero la intersección es la misma. Entonces, no depende de que si la recta es creciente o decreciente, no depende tampoco de dónde pase. Aquí estamos viendo que esta tiene las mismas intersecciones que tiene la otra. ¿Sí? O sea, no depende de eso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este de aquí. Porque esto no se corre. De ahí vamos a ver esos de ahí, ¿ya? Aquí tendríamos entonces el eje X, eje Y. Ya en las guías pasadas vimos que todas estas eran funciones lineales, ¿cierto? Entonces cualquier cosa igual me pueden preguntar. Entonces con el eje X aquí, ¿dónde habría intersección? ¿Seguro? Aquí está la intersección en el eje X. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Menos 1, porque no está justo en el menos 1. Está entre el menos 1 y el menos 2. Es el menos 1,5. ¿Sí? Voy a escribirlo así, menos 1,5. Entonces, fíjense que también puede ser la intersección un número decimal. Hasta podría ser un racional, ¿sí? Podría ser también una raíz, pero jamás va a ser un número complejo. Por eso ustedes no lo han visto todavía. Pero aquí solamente vamos a tener números reales, ¿ya? 1,5, coma, ¿cuál sería en el Y? El intersecto con el eje Y. No, pero estamos terminando este de aquí. Aquí, ¿qué número debería colocar? Acuérdense que tiene que tener coordenadas X e Y, ¿cierto? Dijimos que la X es menos 1,5 y pregunta, ¿se movió este punto de aquí del eje X hacia arriba o hacia abajo? No, pues está en el eje X. ¿Sí? Pero si se movió en el eje R. Claro. Porque mira, si ese puntito yo lo dibujo acá, ahí, ya, ahí sería menos 1,5, 2. ¿Sí? Si lo pongo acá, sería menos 1,5, 4.
¿Sí? Y estoy aquí. Mira, estoy aquí. Sí, mira, ¿cómo sé cuál es la coordenada de aquí? Miro de forma horizontal hasta el eje Y. ¿Por dónde está entrando? Aquí, ¿qué número está? Ahí. 0. Entonces aquí es 0. No sé si se entiende eso. ¿Sí? 0. Porque para saber, por ejemplo, el que yo les mostré delante, si me pongo aquí, por ejemplo aquí, sería menos 1,5 y miro hacia el eje Y. ¿Qué número tengo? 2. Entonces ahí, este sería menos 1,5,2. ¿Sí? Esto sería menos 1,5,3, menos 1,5,4. Y así. Pero este es menos 1,5,0, porque no subió ni bajó. ¿Sí? Claro. Y ahora el eje Y. ¿Cuál sería el eje Y? Sería menos 2, tenemos el puntito aquí. ¿Sí? Pero recordemos que siempre tengo que escribir el X, Y. Entonces, si es el 2 en el Y, ¿cierto? Es el 2 en el Y. Entonces, este sé que es el 2. Pero ¿cuál sería en el X ahí? 0. Esto va a ser lo importante que vamos a descubrir. Si se fijan, la intersección en el eje X va a ser siempre un número, 0. Y la intersección en el eje Y va a ser 0, algún número. ¿Sí? No sé si se ve eso. Eso es lo que quiero que ustedes descubran. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer este. Yo les puse varios ejemplos porque con eso puedo lograr que aprendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Una vez después, ya lo otro sale mucho más fácil. Ya, veamos este de aquí. Entonces aquí tenemos eje X y eje Y. Ya, ¿cuál sería aquí en el eje X? Ahí tendríamos en el eje X la intersección. Ya 2,5. Vamos a ponerle 2,5 para que 2,5. 0. Muy bien. ¿No entiendes por qué es 0? Bernadotte, Valentín. No, ¿por qué? Nada. Y entonces, ¿por qué no hablaste antes? Y no te explico de otra forma. No, si me preocupo, pues. Si yo estoy para que aprendan. Si no, mejor hacemos otra cosa. Mira, los demás allá por acá, ¿por qué no me hablan nada? ¿Están entendiendo o no? La línea de algoritmo, esta es la que tiene que llegar a hacer todo. Yo así, pero la por ejemplo, la primera era 0. Por ejemplo, si la línea ahora va a ser este es el punto de inicio. ¿Ya? Si esta línea estuviera acá, el punto de inicio sería 4. ¿Cachai? Y con eso tenés que llegarte para sacar el resultado. Entonces, si la línea estuviera acá, el eje X sería
2,5,4. ¿Verdad? Mira, hagámoslo Es así. lo mismo ¿verdad? Vamos a hacer esto. Voy a poner varios puntos acá y vamos a ir viendo cuáles son las coordenadas de cada uno, ¿ya? Aunque nos demoremos. Porque si no se entiende eso, voy a poner todos estos puntos aquí. Y aquí. Entonces, voy a partir por este. ¿Qué coordenadas tiene? Las coordenadas se miran así. Esta y esa. Esta y esa, ¿sí? Entonces, esta de aquí, este punto, tengo que mirar dónde está entrando el valor. Aquí sería 3, ¿sí? Entonces, aquí, este puntito sería 3, ¿y dónde sale? En el 9. Entonces, este punto sería 3,9. ¿Cuál sería, por ejemplo, este? A ver, dime tú. 3,7. Muy bien, 3,7. ¿Y este de aquí? 3,5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y este? 3,0. ¿Entiende? 3,0, porque está entrando en el 3, pero si lo miro acá, porque todos estos los miré en el eje Y. Este es 3,1 porque miré para acá y era el 1. Este es 3,3 porque miré para acá y era el 3. Este es 3,0 porque me voy a mirar el eje Y y es el 0. Por eso es 3,0. ¿Sí? Y lo mismo si yo lo pusiera así. Ya, voy a borrar estos de acá y ahora los voy a poner de forma horizontal. Voy a poner varios puntitos aquí. Vamos a poner uno aquí, ese ahí, ese, ese y este. Entonces, por ejemplo, este puntito siempre x, y, no y, x. Este sería 4,8, ¿cierto? 4,8. Este de aquí sería 6,8. ¿Sí? ¿Cuánto sería este entonces? Este de aquí, este puntito. 2,8. Bien. Sí, todos se encuentran ahí. Este de aquí, ¿cuál sería? ¿Por qué me aparece? Este es -4, pero no sé por qué no se nota el signo menos. Aquí debería ir un signo menos. ¿Ah? ¿Ya? Coma 8, ¿cierto? Sí, está en la misma línea que los otros. Y este de aquí sería -2,8. ¿Y este? Ahí dependiendo para qué lado vaya. Sí. Si es para el negativo sería. Pero el que cero como que no tiene signo. No, pues no tiene signo. Entonces, 0,8. Exactamente, 0,8. ¿Sí? 0,8. Y en el otro era al revés, ¿cierto? ¿Se entiende ahora? Ya. Ahora, voy a borrar todo esto de aquí. Y entonces, yo quiero saber ahora cuál es el intercepto con el eje X. Ahora, después que vimos todo eso, ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Dijimos que era 2,5,0. Y en el eje Y tendríamos aquí. ¿Cuál sería este puntito? 0,10. ¿Sí? Ese sería 0,10. Porque
es el X es 0 y el 10 del Y, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Tampoco me está entendiendo? Dime por favor. ¿Sí? ¿No me entendiste lo que hice delante? ¿Sí? Esta es práctica. Solamente ahora hay que practicar y volver a hacer los ejercicios y quizás meterse al GeoGebra y hacer lo que dice ahí. Este programa que es gratuita, www.geogebra, y empiezan ustedes a buscar puntitos ahí, ORG. ¿Sí? Ustedes pueden entrar ahí porque es totalmente gratuito. Entonces, empiezan a colocar coordenadas y ver dónde quedan, y eso les va a ayudar mucho a entender. Vamos a ver este de aquí. ¿Sí? Entonces, se fijan que la recta puede pasar por cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a buscar el intercepto con el eje X y con el eje Y. Eje X, ¿cuál sería? Voy a pintarlo de rojo, el intercepto con el eje X. Ahí. Sí, más o menos. Pongámosle 3, algo, ¿cierto? Ya, 3,5 es aproximado, ¿sí? Me estaba silenciando. Ya, 3,0, coma, en el I, ¿cuál sería? 0, ¿sí? Lo mismo que hicimos delante. Y en el eje Y tendríamos este puntito de aquí. Primero siempre el X, siempre, 0, coma menos 3. Súper bien. 0, menos 3. Muy bien. ¿Ustedes me entendieron por allá? No me contestan nada. No sé si será problema porque yo no escucho, porque también me pasó delante. Ya miren, fíjense que aquí hice 2 más y hice una línea así. A ver. Allá, Lucas, qué bueno. Voy a sacar una foto un ratito más, Franco. ¿Ya? Una foto para poder ponerlos presentes ya. En esta de aquí tendría la intersección, ¿cierto? Y si se fijan aquí, ¿habría intersección con el eje X? No, pues aquí no hay, ¿verdad? No hay intersección. Entonces también puede ocurrir que no hay intersección. Y eso es cuando me da... Ya vamos a hacer esas rectas porque las vamos a dibujar para que ustedes vean por qué son así, ¿ya? Entonces aquí tendría con el eje X. ¿Y ese quedaría en 0? Sí. Y el eje Y. Entonces aquí, con el eje X no hay, ¿cierto? No hay intersección. Y acá con el eje Y, ¿cuál sería ese punto? 0,5. Súper bien. ¿Sí? Y veamos el último que tengo. Y ahí vamos a pasar a ver de manera geométrica esta cosa.
Igual esto me cuesta todavía manipular estas cosas. Ya. Entonces aquí nos faltaría esto último y ahí vamos a pasar a definir. Tendríamos el eje X y el eje Y. Entonces, en el eje 3,0. 3,0 y en el eje Y no hay intersección. ¿Sí? Ya. Ahora que ya entendemos eso, vamos a pasar cómo hacer lo siguiente. Vamos a dividir la guía en dos partes. Una primero vamos a estudiar la intersección con el eje Y y luego la intersección con el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo aquí tenía la figura y podía saber dónde estaban las intersecciones mirando el gráfico, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a hacer no mirando el gráfico, sino mirando la expresión algebraica que tiene. Por ejemplo, ¿cuál es la expresión algebraica de esta recta? Es esta. Entonces ahora, teniendo solo esto, y no teniendo la recta, que yo pueda descubrir cuáles son las intersecciones con los ejes. ¿Por qué razón? Porque ustedes después en la prueba, en la PSU, les van a poner una cosa así, una expresión matemática, y les van a poner varias rectas y les van a preguntar cuál de estas rectas corresponde a esta expresión matemática. Esas preguntas les van a hacer. Entonces, ¿cómo podemos encontrarla? Bueno, sabiendo la intersección que tiene la curva con la expresión. Entonces, miren, ¿cómo haría yo esto de aquí? Teniendo solo esto, yo quiero descubrir cuáles son las intersecciones. Esto, olvídense, no está, ¿ya? No está en el ejercicio. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje Y? Vamos a ir con el eje Y primero. ¿Sí? Con el eje Y. Entonces, si yo me devuelvo para acá, fíjense aquí. Esto es para que lo entiendan. En el eje Y, ¿quién tenía que ser 0 para saber la intersección del eje Y? Aquí tengo X, Y, ¿cierto? Y si se fijan, X debía ser 0 para poder saber cuál era la intersección con el eje Y. ¿Lo ven? X tenía que ser 0. Miren, voy a bajar. Vamos a verlas todas. Aquí estamos en el eje Y. Recordemos que esto es X y este es Y, ¿cierto? Este es X y este es Y. Entonces aquí X vale 0. ¿Lo ven? Y el otro puede ser cualquier número, pero el X tiene que ser 0. Vamos acá. También X vale 0. Vamos al otro. Aquí X vale 0. ¿Sí? Y en este de aquí, X, ay, no lo escribí. No escribí el Y. ¿Sí? Pero aquí lo puse. 0,10. ¿Se fijan? X también es 0. En todos X es 0. Y el Y... Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos entonces es que siempre vamos a tener que, para saber la intersección con el eje Y, tenemos que tener al X igualado a 0. ¿Sí? Entonces, como lo siguiente. A ver, ¿dónde estaba haciendo el ejercicio? Estábamos aquí. No, acá. Estábamos haciendo este ejercicio. Entonces, ¿qué necesito aquí?
que el valor de entrada sea 0. Entonces recordemos que la función era de este tipo. F que tenía un valor de entrada y un valor de salida. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber si entra el 0 a esta función que se llama f de x igual menos x más 18. Si entra el 0, ¿qué valor sale acá? Porque ese valor de salida me va a poder dar el punto de intersección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, reemplazo en x igual 0, ¿sí? Entonces, copio mi función aquí, f de x igual menos x más 18, y donde está la x lo reemplazo por 0, ¿sí? Y así voy a saber cuál es el valor de salida del 0. Entonces, cambio la x por 0, y cambio la x acá por 0. Entonces, veo cuánto me quedó esto. F de 0 es igual a 0 negativo, queda 0, es como nada, me queda 18. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que me resultó en esto? Me resultó que el valor de salida del 0 es 18. ¿Sí? Es decir, ahora esto no es interrogativo, aquí va un 18. Es decir, que cuando entra el 0 a esta función, lo convierte en un 18. ¿Y eso cómo lo escribo? Así. Esto es lo mismo que decir 0,18. ¿Sí? Se escribe igual. Se escribe como par ordenado para llevarlo al gráfico como 0,18. Aquí expresado matemáticamente la función que toma el 0 y lo convierte en 18. ¿Sí? Entonces, ya habíamos descubierto que el punto era 0,18. Ahí lo tenemos. Cuando miramos la gráfica, lo hicimos así, ¿cierto? Ahora, sin mirar la gráfica, porque no la teníamos, pudimos descubrir que era ese punto. Miren, hagamos este de aquí. Vamos a hacer este. Entonces, tengo que evaluar esta función. Esta es la función que tengo que evaluar. Se llama así, menos 4 tercios x menos 2. ¿Sí? Entonces, tengo que evaluar en 0 aquí. Siempre en 0 para saber dónde está cortando el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Esta es la función que tengo, que se llama así ahora, donde va a entrar un x y va a salir un y. Entonces, quiero saber si al entrar el 0, ¿qué valor voy a tener de salida? ¿Sí? El valor de salida de aquí. Entonces, lo único que debo hacer es tomar la función y evaluarla en el punto 0. Entonces, hago lo siguiente. La función aquí cambio por 0 y cambio por 0 acá. Menos 4 tercios por 0 menos 2. Entonces, resuelvo primero esto. Aquí tengo un 0 que está multiplicado por esto. Me queda todo 0. No importa lo que multiplique, cuando multiplico algo por 0 siempre queda 0. Entonces me quedó solo menos 2. Estoy diciendo que la función, cuando entró el 0, convirtió a este número en menos 2. Este es el número de salida. ¿Sí? Menos 2. A ver, ¿qué pasó aquí?
¿Por qué pusimos 0,2 acá? Me dije, ay, nos equivocamos aquí. Era 0, menos 2 porque está hacia abajo. ¿Lo ven? Aquí era menos 2. Sí, cuando lo dibujamos, cuando buscamos la coordenada. Porque aquí está hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces sería el 0, menos 2. Porque no calzaba, porque me tenía que dar negativo. ¿Sí? Entonces aquí, ese punto de aquí es 0, menos 2. Ese sería el punto de intersección. ¿Sí? ¿Se entendió algo? ¿Sí? A ver por allá, chicos, ¿sí entendió? Díganme si no ocupo otro método para enseñarles, así que no se queden callados, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio, a ver aquí. Algo me dijeron. Ya, qué bueno me dijeron. Vamos a hacer estos ejercicios entonces que les dejé aquí. Aquí dice actividad. Encuentre la intersección de la función con el eje Y. Ya, vamos haciendo estos ejercicios. Les voy a colocar puntaje para la prueba. Así que voy a estar mirando en el chat. Aquí no tenemos la curva, pero tenemos la expresión. ¿Qué es lo que hago para encontrar la intersección con el eje Y? Después ustedes se van a dar cuenta que hacer esto va a facilitar mucho, que en realidad no va a valer la pena hacer una tabla. Solamente teniendo esto vamos a poder dibujar la recta, ¿sí? Y no va a ser necesario que hagamos una tabla, que después coloquemos todos los puntitos, y todo eso va a ser trabajo de más. Entonces, hagamos el número 1. Aquí voy a estar esperando yo para ver, y me contestan por el chat. Ya, ¿cómo quedaría el número 1? ¿Qué es lo que hago? Quiero encontrar la intersección. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Reemplazar la X por 0, ¿cierto? La X tenemos que colocarla como 0. Siempre. Siempre porque la X, si es 0, me va a dar la Y en el eje, me va a dar el valor en el eje Y. ¿Sí? Entonces siempre va a ser 0. Entonces, copio la función f de 0 y digo 4 por 0 más 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué me daría? F de 0 me da 4 por 0, 0, y me queda solamente 5. Entonces estoy diciendo que la función cuando entra el 0 sale 5. Entonces, ese sería el punto de intersección, 0,5. ¿Sí? Vamos en el número 2. ¿Cómo lo hacemos?
Ya, y entonces 0, 0,0. 0,0. Súper bien. Sí, Alison, es 0. Pero finalmente es 0,0, ¿cierto? Porque aquí reemplazo el f de 0 igual 2 por 0. Y 2 por 0 me da 0. Entonces, la función cuando toma el 0 lo convierte en 0. Entonces, el número es 0,0. Miren, quiero mostrarles una cosa. Yo quería que practiquemos en el 3 y el 4 y ahí les cuento algo como para hacer el ejercicio más rápido, ¿ya? Pero hagamos el 3 y el 4. Tenemos que reemplazar la x por 0,5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto quedaría? ¿Ya? Acuérdense que la y es lo mismo que f de x. F de x es sí. ¿Sí? Entonces esto es como que tuviéramos así. F de x menos 5 igual x. ¿Sí? Es lo mismo. Tenemos que reemplazar por 0. Entonces yo podría decir que si pongo 0 aquí, ¿sí? Esto me quedaría así. F de x igual x más 5, ¿cierto? Este 5 negativo pasa para acá. 0,5. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Acuérdense que dijimos que la función era así. X de entrada y de salida. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función toma la X y la convierte en un Y. Por eso f de X es Y. ¿Sí? Entonces, en la guía pasada vimos que reemplazábamos el f de X por Y. Entonces, podríamos no colocar nada y solamente la Y, ¿ya? Pero está muy bien. Entonces aquí, el punto sería 0,5. Veamos cómo quedaría acá, el número 4. $0,2. ¿Sí? Aquí reemplazamos por 0, me quedaría 0 más 2. Entonces la I valdría 2. ¿Sí? Miren, ¿qué hacemos aquí? Copio igual, como está. Entonces aquí tenemos 3 por 0 más 2. 3 por 0 me da 0 y me queda solo 2. Entonces la I vale 2. ¿Sí? Y aquí me da el tiro, la I vale 2 y la X vale 0. Por lo tanto, el punto va a ser 0,2. ¿Sí? Ya. Ya en la número 5, ya no estás participando nada por acá. Chiquillos, dele por favor. Mayra, ¿qué pasa? Porque tú siempre participabas. Me está acabando la batería también. Se me está agotando la batería. En el Zoom me gasta cualquier batería. No, también puede ser, sí. Ahí, ¿estamos en la hora ya? ¿O no? Sí. Que yo me confundo con este cambio de horario. 4:20, sí, estamos en la hora. Ya. Traten de seguir haciendo los ejercicios ustedes, ¿ya? La próxima clase, pero traten de hacerlos ustedes porque voy a tomarles una foto por acá. Y
Hoy día participaron, pero súper poco. Bravo. ¿Ah? No sé qué pasa. Ya, qué bueno, Mayra. Que igual me preocupa porque vamos a tener la última evaluación y no participan. Sí. Voy a pegar acá. Ahí pasé la lista, chicos, ¿ya? Sí. Menos ustedes. Ustedes quedan ausentes. Y aquí le pongo asistencia del día. Asistencia del 30. Hoy día es jueves. Hoy, sí. Sí, ¿qué está pasando? Sí, sí vino. Ya. Ya, chicos, nos vemos. A ver, por acá, ¿me dijeron algo? Sí, les puse presente, Mayra. Lo que pasa es que tomé una foto que necesitaba toda la hora de clases, así que si pasaba la lista me iba a demorar mucho, ¿ya? Adiós. Nos vemos. Traten de avanzar con la guía. De nada, Sofía.